Saludos a todos detrás de la cámara. Estos son los titulares escogidos hasta el 7 de septiembre del año 2024. Continuemos con la lista de los titulares. Israel continúa con su mortal incursión en Cisjordania, destruyendo calles, casas, agua e infraestructura sanitaria. El genocidio de Israel en Gaza continúa, mientras una nueva filtración detalla cómo Netanyahu torpedeó los acuerdos de alto al fuego. Estados Unidos critica el fracaso de Netanyahu en alcanzar un alto al fuego, pero continúa armando su guerra contra Gaza. La ciudad de Portland, en Maine, desinvertirá en empresas israelíes vinculadas al ataque de Israel contra los palestinos. Del río al mar, from the river to the sea, Meta dice que la frase de solidaridad con Palestina no es un discurso de odio. Israel obstaculiza la vacunación contra el polio. La ONU advierte que los habitantes de Gaza no reciben alimentos en un escenario más que catastrófico. Informe: Netanyahu ordena a las FDI que se preparen para la posibilidad de que se hagan cargo de la distribución de ayuda humanitaria en Gaza. Zelensky pide más armas a sus aliados para frenar a Rusia en Ucrania. La flota secreta de Rusia plantea una nueva amenaza para los cables submarinos. Estados Unidos le dice a sus aliados que Irán ha enviado misiles balísticos a Rusia. La presidenta hondureña Xiomara Castro advierte sobre un posible golpe de Estado de los Estados Unidos contra su gobierno. Taiwán detecta maniobras de desembarco del ejército chino frente a las costas de Fujian. China le ofrece a África $50.000 millones y 1 millón de empleos. Ahora comencemos con la discusión de los detalles de estos titulares. Israel continúa con su mortal incursión en Cisjordania, destruyendo calles, casas, agua e infraestructura sanitaria. En Cisjordania continúa la destrucción. Al menos 5 palestinos murieron en las últimas horas en un ataque aéreo israelí contra un automóvil en la ciudad de Tubas. Un sexto palestino de nombre Mahed Fida Abu Seinah, de 16 años de edad, fue asesinado a tiros por las fuerzas israelíes en el campo de refugiados de Farrah, cerca de Tubas. La agencia de noticias Wafa informa que las fuerzas israelíes impidieron que las ambulancias llegaran hasta el muchacho y sacaron su cuerpo en una excavadora militar. Al menos 19 personas han muerto en Jenin desde la semana pasada, cuando Israel lanzó su mayor ofensiva en Cisjordania en 2 décadas. El gobernador de Jenin, de nombre Kamal Abu al-Rub, dijo que las excavadoras blindadas israelíes han arrasado el 70% de las calles de Jenin, destruyendo más de una docena de millas de tuberías de agua potable y alcantarillado, junto con cables eléctricos y de comunicación. El principal hospital público de Jenin ha sido cerrado y 4.000 residentes de Jenin han sido obligados a abandonar sus hogares a punta de pistola. Recordemos el video que les enseñé de estas excavadoras rompiendo las calles de Cisjordania. Nunca podemos olvidar que las Fuerzas Armadas de Israel y el Shin Bet, más los ministros de Seguridad Nacional, de Finanzas y del Exterior, apoyan a los colonos en sus acciones violentas para expulsar a los palestinos de Cisjordania, aunque dicha ocupación viola los acuerdos hechos cuando se creó el Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. El genocidio de Israel en Gaza continúa, mientras una nueva filtración detalla cómo Netanyahu torpedeó los acuerdos de alto al fuego. En la Franja de Gaza, en días recientes, los ataques israelíes han matado al menos 18 palestinos desde el miércoles. Un asalto a un campamento de tiendas de campaña para palestinos desplazados mató a 4 personas cerca del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, que queda en el centro de la ciudad de Gaza. El ataque destruyó decenas de tiendas de campaña e hirió
a muchas personas, incluidos niños. En el sur de Gaza, los trabajadores médicos han comenzado a vacunar a decenas de miles de niños palestinos en la ciudad de Khan Younis. Esta es la segunda etapa, la segunda fase de un esfuerzo internacional para la erradicación del polio dirigido por las Naciones Unidas. Mientras tanto, el grupo de Hamas acusó al primer ministro israelí, el señor Benjamín Netanyahu, de socavar deliberadamente los esfuerzos de llegar a un acuerdo de alto al fuego, al negarse a retirar las tropas israelíes del corredor de Filadelfia a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto. Esto ocurre mientras documentos recién publicados muestran cómo Netanyahu y los negociadores israelíes prolongaron deliberadamente un alto al fuego en la franja de Gaza. Los documentos publicados por el periódico israelí Yedioth Ahronoth también revelan que 3 de los 6 rehenes encontrados muertos en la franja de Gaza el fin de semana pasado hubiesen sido liberados si Netanyahu no hubiese, según Hamas y según los israelíes que están protestando, un acuerdo de alto al fuego redactado durante el mes de mayo, hubiese sido aceptado por Israel. O sea, estos documentos son la prueba de que Netanyahu no quiere paz. No podemos olvidar nunca que los ministros del gobierno de Israel han dicho que destruir a Hamas es más importante que la vida de los rehenes. O sea, que de la misma manera que el líder de Hamas ha dicho que los palestinos muertos son muertes esenciales para el triunfo de Palestina, expresando que no le importa cuántos palestinos mueren. De la misma forma, a estos ministros no les interesa la vida de los rehenes, porque la misión es exterminar a Hamas. Recordemos que repetidas veces Netanyahu ha dicho que nada va a detener la victoria, donde la victoria es eliminar a Hamas. A eso incluimos a ministros como Ben Gvir, que ha dicho que hay que repetir lo que se ha hecho en la franja de Gaza, en Cisjordania. Y eso implica que él tampoco quiere paz. Durante esta semana, Netanyahu indicó que no piensa modificar su política de guerra en la franja de Gaza para reducir el número de palestinos inocentes que mueren o que son heridos durante los ataques de Israel. O sea, que a Netanyahu le importa un pepino angolo el daño colateral que pueda causar en la población palestina. En otras palabras, no le importa cuántos niños, ancianos, mujeres y mujeres embarazadas pierden la vida a manos de las Fuerzas Armadas de Israel. Estados Unidos critica el fracaso de Netanyahu en alcanzar un alto al fuego, pero continúa armando su guerra contra Gaza. El presidente Biden, usando expresiones diplomáticas, dijo el lunes que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no está haciendo lo suficiente para alcanzar un acuerdo de alto al fuego y la liberación de los rehenes. Tenemos que entender que estamos en el año de elecciones en los Estados Unidos y hay una gran cantidad de estadounidenses, particularmente en la población cristiana, que apoyan por completo a la extrema derecha de Israel. El martes, un grupo de más de 2 docenas de organizaciones de derechos humanos, incluidos las organizaciones que conocemos como Amnistía Internacional y Refugees International, enviaron a la administración Biden-Harris una carta en la que destacaban que el derecho internacional y estadounidense, así como las políticas de su administración, exigen suspender las transferencias de armas al gobierno israelí. Pero tenemos que reconocer que dentro de la población demócrata de los Estados Unidos hay cristianos y tal vez personas que no son cristianas que apoyan a Israel en su operación militar contra Hamas, porque para ellos Israel es el pueblo elegido por Dios. O sea, que hay votantes demócratas que aprueban que se le envíe armamento a Israel. Además, quiero añadir que el candidato a vicepresidente demócrata dijo que los que protestan en los Estados Unidos contra Netanyahu lo hacen con toda razón.
Recordemos que unos 153 países no aprueban lo que está haciendo Netanyahu y el fiscal de la Corte Internacional Penal sigue presionando para que se emitan órdenes de detención contra el primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa de Israel llamado Gallant. Además, hay organizaciones que quieren que se sometan acusaciones de violaciones a los derechos humanos hacia los países que le proveen armamento a Israel. O sea, que hay países que quieren que se emitan acusaciones contra los Estados Unidos y contra Inglaterra. La ciudad de Portland, en el estado de Maine, desinvertirá en empresas israelíes vinculadas al ataque de Israel contra los palestinos. El ayuntamiento de la ciudad de Portland, en el estado de Maine, votó por unanimidad desinvertir todos los fondos de empresas cómplices de violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra israelíes contra los palestinos. O sea que no quieren que fondos de la ciudad sean desembolsados a estas empresas que supongo que serán eliminadas de las listas de suplidores autorizados o de empresas y entidades que no podrán recibir dinero de la ciudad. Los organizadores dicen que Portland es la cuarta ciudad de Estados Unidos y la primera en la costa este en adoptar una resolución de desinversión de este tipo, que se produce después de una intensa campaña de grupos de derechos humanos, entre ellos la Coalición de Maine por Palestina y la Voz Judía por la Paz de Maine. Para dar un ejemplo que espero que sea bien claro para ustedes, si existe una compañía en esa ciudad que fabrica balas y esas balas se las vende a Israel, esa compañía no va a poder recibir ni contratos de la ciudad, ni aportaciones en dinero de la ciudad. Si hay una compañía o una identidad que le manda dinero a las organizaciones de ultraderecha de Israel para que esos fondos se usen en contra del pueblo palestino, esa entidad no recibirá dinero de la ciudad y sus contratos serán cancelados si existen. Del río al mar, from the river to the sea. Meta dice que la frase de solidaridad con Palestina no es un discurso de odio. La compañía Meta, que como ustedes saben administra Facebook, ha dictaminado que la frase del río al mar, from the river to the sea, no es un discurso de odio. Los grupos pro-Israel han acusado a las personas que utilizan la antigua frase de guerra para la liberación de Palestina de ser antisemita e intentaron silenciar el discurso que promueve los derechos palestinos en las redes sociales. Pero la Junta de Supervisión de Meta dictaminó que dicha frase se utiliza a menudo como un llamamiento político a la solidaridad, la igualdad de derechos y la autodeterminación del pueblo palestino y para poner fin a la guerra en Gaza. Y por ende, según Meta, no es para impulsar un genocidio contra israelíes, ni violencia contra los israelíes. Recordemos que Zuckerberg es de raíces de Israel. Israel obstaculiza la vacunación contra el polio. La ONU advierte que los habitantes de Gaza no reciben alimentos en un escenario más que catastrófico. Esta noticia indica que las Naciones Unidas advierten de que más de 1 millón de personas en el centro y en el sur de Gaza no recibieron raciones de alimentos en agosto, o sea, que no tuvieron acceso a la comida enviada por las organizaciones humanitarias, lo que aporta a la creación de una situación más que catastrófica en la franja de Gaza, que ha sido arrasada por esta guerra. Recordemos que hay ministros de Israel que han avalado la hambruna como arma, respaldando que no llegue ni comida ni el agua, donde ambas cosas se consideran como crímenes en contra de la humanidad. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Gaza dice que Israel está obstaculizando la entrega de vacunas contra el polio,
ya que las fuerzas armadas de Israel se niegan a coordinar la entrada de equipos médicos en el sur de Gaza. Todo esto ocurre en medio de los continuos ataques aéreos y terrestres israelíes. Se informó de muertes en la ciudad de Gaza y en el campo de refugiados de Nuseirat en las últimas horas. En la ciudad de Khan Younis es constante ver a los dolientes llorando la muerte de sus seres queridos en el hospital Nasser. Recordemos que el acuerdo era de un cese al fuego desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde para vacunar a los niños de 10 años o menos por 3 días consecutivos y que se iban a extender los días si era necesario. Informe: Netanyahu ordena a las FDI que se preparen para la posibilidad de que se hagan cargo de la distribución de ayuda humanitaria en Gaza. El primer ministro Benjamín Netanyahu le ha dado instrucciones a las FDI o Fuerzas de Defensa de Israel para que se preparen para la posibilidad de que se les pida que se hagan cargo de la distribución de ayuda humanitaria en Gaza, desplazando así a las organizaciones internacionales humanitarias, según informó el Canal 12 de Israel. Para administrar este programa, Netanyahu ha dado instrucciones a las FDI para que hagan un estudio y para examinar la logística, los mecanismos operativos y la mano de obra que se necesita para este proyecto. Ayer Netanyahu dijo que Israel estaba muy cerca de desmantelar militarmente a Hamas, pero que todavía necesitan privarlo de su capacidad de gobernar. La trampa de Netanyahu es que cuando el IDF se encargue de la distribución de alimentos, eso los pone en una posición de arrestar y eliminar en el acto a cualquier palestino que ellos asocien con Hamas. Yo podría imaginar que Israel no le daría raciones de alimentos a las personas que son familiares de los miembros de Hamas, y que todos los palestinos se tendrían que registrar y ser carpeteados para recibir cualquier ayuda humanitaria entregada por el IDF. Será como vivir en un campo de concentración, como en los tiempos de los nazis. Zelensky pide más armas a sus aliados para frenar a Rusia en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky solicitó la entrega de más armas a sus aliados occidentales en una reunión de los ministros de defensa en Alemania, en la base aérea de Ramstein, para repeler las fuerzas rusas en su territorio, en particular en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. O sea, estamos hablando de las fuerzas rusas que, como les he indicado en varias ocasiones, están rápidamente aproximándose a la ciudad de Pokrovsk, donde hoy se publicó una noticia que otro poblado cerca de Pokrovsk ha sido conquistado por los rusos. Zelensky se atrevió a decir que el mundo tiene suficientes sistemas de defensas aéreas para garantizar que el terror ruso no tenga resultados. Insistió a sus aliados a que colaboren más activamente en materia de defensa aérea. Además, continuó insistiendo que se le deben proveer misiles de largo alcance para ser utilizados en el interior de Rusia. Tenemos que estar conscientes de las siguientes cosas. Número 1. El entrenamiento de estos sistemas de defensas antiaéreas no se hace de la noche a la mañana. Número 2. El Occidente no puede desarmarse y quedar vulnerables por completo si esta guerra se expande a sus territorios. Número 3. Mientras Ucrania aumenta sus ataques a ciudades e instalaciones críticas en Rusia, ayuda a justificar el uso de armamento nuclear táctico contra ellos. Número 4. Atacar suelo ruso no detiene ni ha detenido el avance de los rusos en Donbass. Armamento que Ucrania debe utilizar contra los rusos en Donbass, a mi entender, ha sido mal utilizado atacando el interior de Rusia. El presidente Zelensky también anunció que debido a la vulnerabilidad de Ucrania ante los ataques de Rusia,
va a comenzar la construcción de fábricas subterráneas para la fabricación de armamento que será utilizado contra los rusos. Para mí es una imprudencia que el presidente Zelensky le informe a los rusos de dichas instalaciones que deberían ser totalmente secretas. La flota secreta de Rusia plantea una nueva amenaza para los cables submarinos. Podemos decir que lo único nuevo que plantea esta noticia es el anuncio de que Rusia ha desarrollado o está desarrollando un cuerpo militar especializado para tomar acciones destructivas contra la red internacional de cables submarinos, principalmente lo que conocemos como los cables ultramarinos de fibra óptica, que se utilizan para diferentes tipos de comunicaciones, incluyendo las velocidades más rápidas del Internet. Hay artículos sobre este tema que tienen más de 10 años, que hablan que Rusia identificó que el Occidente ha creado un talón de Aquiles instalando estas masivas y complejas redes de cables de fibra óptica a través de mares y océanos que conectan al mundo, donde, como pueden ver en la pantalla, he puesto titulares relacionados a este tema de otros años. Recientemente se causaron daños en un cable de comunicación que va desde los países bálticos hasta Finlandia. También se informó durante el año pasado que se afectó un cable que conecta a Noruega con Inglaterra en el Mar del Norte, donde en ambos casos se acusó a Rusia. También se menciona que China contempla tener la capacidad de destruir algunos cables de fibra óptica ultramarinos, si en algún momento es necesario. También se informó la presencia de barcos y submarinos rusos en la ruta por donde cruzan estos cables ultramarinos, donde se entiende que los rusos están haciendo un mapa detallado de la localización de estos cables que cruzan aguas internacionales. La preocupación es tal que el Reino Unido ha comenzado a conducir patrullas con sus barcos de guerra en las zonas por donde cruzan estas fibras ópticas. Además, recordemos que desde que comenzó la guerra en Ucrania, cuando el Reino Unido le facilitó a Ucrania sus misiles Storm Shadow, los rusos comenzaron a amenazar al Reino Unido de afectar estos cables de fibra óptica que unen ese país con Europa. O sea, informando de forma oficial que esos cables son blanco militar. Es mi opinión que el gobierno de China, en discusiones secretas, le habrán dicho a los rusos que para la economía de China es completamente detrimental y causaría graves daños a la economía de China si Rusia se pone de alguna manera a destruir o de causar averías en estos sistemas de comunicación submarina, porque por esas fibras ópticas pasa la mayoría de las transacciones comerciales del mundo, donde China es en estos momentos el que debe sacarle más provecho a estas fibras ópticas, porque para todos los efectos es la fábrica del mundo y por ende no creo que Rusia quiera afectar sus relaciones diplomáticas con China. Usted no cometa el error de pensar que si usted cambia su conexión de internet a satelital, como por ejemplo con Starlink, que usted se libera y no necesita estas fibras ópticas que cruzan los océanos, porque el sistema satelital en algún momento se conecta con una estación terrestre que está conectada a una fibra óptica. Para su tranquilidad, los sistemas de comunicación a través de fibra óptica están diseñados de forma de anillos, donde si ocurre una avería en una fibra óptica de comunicación, la comunicación llega a su destino a través de por lo menos otra fibra óptica que es parte de ese anillo. O sea que si no llega por el cable de la derecha, llega por el cable de la izquierda. Y si no llega por el cable de la derecha o por el cable de la izquierda, llega por el cable de arriba. Para concluir este tema, si Rusia tiene un operativo secreto, usted puede estar seguro que por lo menos Estados Unidos tiene otro operativo secreto para afectar las fibras ópticas que llegan a Rusia. Estados Unidos dice a sus aliados que Irán ha enviado misiles balísticos a Rusia. Pese a que Irán está negando el envío de misiles balísticos manufacturados por ellos a Rusia, que serían utilizados contra Ucrania, donde supongo
que son transportados por barco a través del mar Caspio, que es un mar interior cuyas costas son compartidas con Rusia y con Irán, el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a través de su portavoz, el señor Sean Sabet, alega que se han realizado las entregas de esos misiles balísticos de Irán a Rusia. Recordemos que Irán negó en el año 2022 que le estaba facilitando a los rusos drones tipo Shahed, donde eventualmente estos drones de Irán han sido el armamento más utilizado por Rusia contra Ucrania. Así que en este aspecto Irán perdió hace tiempo su credibilidad. La presidenta hondureña Xiomara Castro advierte sobre un posible golpe de Estado de los Estados Unidos contra su gobierno. Con estas acusaciones, la presidenta del país centroamericano de Honduras está tomando los primeros pasos para romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, después de ponerle fin a su acuerdo de extradición con los Estados Unidos, algo que fue criticado por Casablanca. Se alega que su cuñado, de nombre Carlos Zelaya, admitió públicamente frente a periodistas que buscó el apoyo financiero de narcotraficantes para financiar la campaña política de la hoy presidente Xiomara Castro en una reunión en el año 2013. Zelaya hizo la admisión días después de que el embajador de los Estados Unidos criticó al ministro de la Defensa de Honduras por reunirse con el ministro de la Defensa de Venezuela, que está acusado de cargos de narcotráfico por los Estados Unidos desde el año 2020. Un artículo menciona que la población de Honduras no ve con buenos ojos la admisión del señor Zelaya. Por ende, la presidenta reaccionó acusando a los Estados Unidos de estar planeando un golpe de Estado en su país. Para mí esto puede significar que el gobierno de Honduras está ligado al cartel de los soles de Venezuela. Taiwán detecta maniobras de desembarco del ejército chino frente a las costas de Fujian. Se reportó que las Fuerzas Armadas de China llevaron a cabo una serie de ejercicios de desembarco frente a las costas de la provincia sureste de Fujian, que es la región de China más próxima a Taiwán, según informó el Ministerio de la Defensa Nacional de Taiwán. El comunicado dice que varios tipos de aviones de combate, de ataque y de apoyo, más helicópteros y drones del ejército chino, participaron con buques anfibios y buques de transporte de tropas en estos ejercicios. Las maniobras conjuntas tuvieron lugar en aguas cercanas a la bahía de Dacheng, ubicada a unos 150 kilómetros al sur de la ciudad de Xiamen. Además informó que 14 aviones de combate, 7 buques de la Armada y 2 barcos chinos adicionales llevaron a cabo otra operación militar en los alrededores de Taiwán durante las últimas horas. China le ofrece a África 50.000 millones de dólares y 1 millón de empleos. El presidente chino Xi Jinping prometió más de 50.000 millones de dólares para financiar proyectos de infraestructura y otros tipos de proyectos en África, en una cumbre efectuada y dirigida a estrechar las relaciones de Pekín con países del continente africano. China se comprometió a profundizar su cooperación con países africanos en asuntos como industrias, agricultura, infraestructuras, comercio e inversiones. Xi Jinping también indicó que el gobierno chino está dispuesto a suministrar apoyo financiero por 360.000 millones de yuanes o 50.000 millones de dólares a países del continente africano. Y además prometió ayudar a crear al menos 1 millón de empleos en África. A mi entender, aquí hay una trampa escondida, y la trampa es que el suelo donde China construye dicha infraestructura y edificaciones, según el contrato, es suelo de China. Para darle un ejemplo, si China construye un puerto marítimo en un país africano, aunque ese puerto le da servicio al país, el puerto y el suelo es de China y por ende territorio de China, al igual que pasa con las embajadas. Así que es una manera de expandir el territorio o suelo chino en el exterior, en estos países africanos y en países hispanoamericanos.
aunque muchos de ustedes no van a estar de acuerdo. Esta es una forma de imperialismo. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.